Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy tengo aquí a alguien que comenzó a escalar en un momento en que conseguir un arnés para practicar esta actividad era casi misión imposible. Un tiempo en el que los recursos eran escasos y las oportunidades de acceder a equipos de buena calidad eran limitadas. Pero sin embargo, eso no detuvo su pasión por la escalada. A lo largo de su trayectoria, ha cuidado a atletas de élite, justo antes de que participaran en competencias mundiales, ofreciendo su experiencia y apoyo para que pudieran optimizar su rendimiento en momentos cruciales. Además, ha abierto rutas de escalada en paredes que él mismo ha equipado desde cero y en las cuales ha invertido tiempo, esfuerzo y dedicación para crear nuevos retos para la comunidad. Todo esto y más empezó en Venezuela, con recursos limitados y muchas ganas de aprender, experimentar y superarse. Hoy está aquí para compartir su historia, sus desafíos y sus logros con todos nosotros. Bienvenido, Luis Betancourt. Gracias, Aaron. Bienvenido. Tremenda presentación. Vamos a empezar desde un inicio y cuéntanos de dónde vienes, cómo ha sido tu infancia. Bueno, a ver, yo nací en Caracas, Venezuela, que es la capital. Mi infancia yo creo que fue bastante privilegiada dentro de lo que es la realidad venezolana. Al final es un país de mucho contraste, con desigualdades bastante marcadas. Y tuve la fortuna, pues, al ser nieto, hijo de inmigrantes, de tener acceso a un nivel de vida que no es el de la mayoría de la población. Vale. Y bueno, mira, desde chiquito mi vida siempre estuvo como muy ligada al deporte. Eh, yo creo que desde los 6 años mis padres bueno, desde antes de los 6 años se esforzaron en que yo Porque practicase hicieras de alguna. todo lo que quisiera. A mi papá le gustaba mucho el fútbol, Mm. pero cometieron el error de llevarme cuando tenía más o menos 5 años a la montaña. Y ellos, o sea, cultura de montaña en mi familia no existe. Bueno, existe ahora. Ahora. Y claro, eso a partir de ese momento yo como que estuve ligado a la montaña, unas veces más, unas veces menos, pero siempre haciendo deporte, cosas que son las que terminan em, generando que yo estudie lo que estudié, que Claro. yo me haya involucrado como me involucré con el deporte, ya no solo como un hobby o una pasión, sino Sí. también como a nivel profesional. Sí, ¿con qué Esa, deporte empiezas así a...? Mira, mi primer deporte fue karate. Para que te hagas así contando una anécdota. Yo hice karate a los 6 años. A los 6 años mi mamá me borra del karate, como a los 3 meses, porque en el primer combate le partí las costillas a un niño. Ostras. Me dice, no, este no puede ser el camino. Pasé a fútbol, a natación, ya más de grande. Empiezo a hacer atletismo y el atletismo fue lo que me abre un poco las puertas del alto rendimiento, ¿no? Estuve 8 años haciendo atletismo y en ese interín, en los veranos, por las ganas de ganar un poco más de dinero, empiezo a trabajar en un campamento de verano, un casal. Y en este casal es donde yo tengo mi primer contacto con la escalada, porque ya, bueno, visto que ya me presentaste como escalador, creo que conviene ya Ya entrar un poco introducirlo, en ¿no? materia, ¿no? En este campamento Mm. es donde yo hago mis primeros contactos con la Combinándolo con escalada, el atletismo, ¿no? combinándolo con el atletismo y también ya con mi carrera, que soy fisioterapeuta. Y lo sorprendente es que yo considero que en ese momento que yo empiezo o sea, que tengo mi primer contacto con la escalada en roca, es donde yo creo que ha sido uno de mis momentos top de forma física. ¿Cómo lo recuerdas ese momento? Guau, frustrante. Mi primer contacto con la escalada fue súper frustrante. Fue, ¿cómo es que yo no me puedo subir por aquí? Estoy fuertísimo y no me puedo subir por esta pared. Creo que era como un quinto o algo así. Y con los que ibas Con los que iba, controlaban un claro, poco. estaban mucho más fuera de Avanzados, ¿no? forma que yo, pero ellos sí podían Claro. subir. Entonces fue como conseguir un input en mi vida que decía, esto me cuesta realmente, pero me gusta mucho y lo podía combinar como con la montaña. Cuando yo me retiro como atleta de la selección, que me aparto de esa vida de atleta profesional, de entrenar entre 4 o 5 horas diarias, de lunes a sábado, Y compitiendo y también, ¿no? compitiendo y estudiando y trabajando al mismo tiempo, en lo mismo que te digo, en la realidad de lo que es un país tan convulso como Venezuela.
yo consigo un oasis dentro de la escalada porque imagínate, de donde yo vivía al estadio de atletismo, tenía que desplazarme lo mismo 2 horas de ida y 2 horas de vuelta cada día. Yo vivía en la parte este de la ciudad y hacía vida en el oeste. O sea, yo iba a mi casa a dormir y de resto todo el día fuera, universidad, trabajo, entrenamientos. Cuando yo empiezo a escalar como tal, que digo, guau, ya me cansé de las lesiones, que fue como lo que me llevó a estudiar fisioterapia. Claro. Necesito algo que llene este vacío de Porque, actividad ¿qué física. te pasó? ¿Qué lesión recuerdas? Mira, yo me desgarré 5 veces en cada pierna los isquios. Era una lesión muy frecuente. Yo hacía salto de longitud y salto triple y Y eso es muy 100 metros, frecuente, ¿no? 200 metros. Bueno, no es tan frecuente, es una lesión común, pero es lo que me pasaba más a mí. Vale. Entonces, claro, terminé estudiando fisioterapia como para entender y averiguar. Para ayudarte a ti mismo, ¿no? Exacto, por qué me pasaba lo que me pasaba y luego llega un punto donde yo me planteo, vale, no creo que llegue al sueño de los Juegos Olímpicos, por lo menos en atletismo, lo veo bien complicado, pero igual me gustaría ir y me gustaría también hacerlo como desde un punto en el que yo aporte algo. O sea, ya que me acuerdo una entrevista que me hicieron en algún momento que dije, a mí me gustaría ayudar a otros a alcanzar el sueño que yo no pude alcanzar. Y esa fue más o menos la máxima motivación que tenía yo para desenvolverme como profesional. Paralelamente a esto también empiezo a escalar y allí empiezo como a tener ese, como dije antes, oasis de poder seguir haciendo actividad física y encima estar más relacionado a la montaña, porque yo vine a conocer lo que son unas presas de rocódromo a los 2 años de estar escalando cuando me mudo para acá. Porque empiezas en roca, ¿no? Yo empiezo en roca directamente y era lo único que yo entendía y me volvía loco. O sea, fue un punto de obsesión de cuando hablabas de recursos limitados. Sí. En el momento en el que yo empiezo a escalar, como tal, sucede un fenómeno en Venezuela que es que ocurre una hiperinflación. Suponte tú, te lo pongo de esta manera. Sí. Hoy es lunes y $1 son 100 bolívares. La relación es 1 a 100. Bueno, el miércoles ya es 1 a 200. Y el viernes ya es 1 a 300. Y iba subiendo todo el rato. Toda la semana fue una locura. Fue en parte también uno de los motivos por los cuales yo decido, cuando se me da la posibilidad, yo nunca me quise ir, nunca fue el plan, pero en algún momento cuando vivo fuera, que estoy 9 meses fuera por trabajo, vuelvo a Venezuela, veo cuál es la realidad, veo cuáles son las posibilidades y digo... Ya no puedo estar ahí. Aquí como que... No, y el plan siempre fue como voy a estudiar fuera y luego vuelvo y aporto aquí y construyo, llego a país y al final eso te das cuenta de que es muy idílico, muy utópico y ya te quedas aquí aportando. Igual siempre es eso, el aportar. Ya me quedé aquí. Y al final hoy día a mí me preguntan, ¿te volverías? Y yo digo, bueno, no hay ni la roca que hay aquí, ni la nieve que hay aquí, ni las montañas que hay aquí. Y cuando vienes aquí por primera vez, ¿a dónde vienes? Yo llego a Guadalajara, a 60 kilómetros de Madrid. Y vengo para acá porque trabajaba con la selección venezolana de atletismo y estábamos en la ruta olímpica para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Trabajaba con una chica que se llama Yulimar Rojas. No sé si la conocerán, no la conocerán. No me suena el nombre. Bueno, pero... sí, el que sepa un poco de atletismo sabrá quién es Yulimar. Y estuve 9 meses, llegan los Juegos Olímpicos y en medio o sea, todo ese interín empiezo a escalar en roca aquí. Me acuerdo que la primera vez que fui a escalar me fui a un sitio que quedaba como a 45 minutos de donde yo estaba viviendo que se llama Tamajón, un sector de bloque. Y me acuerdo que me había comprado un crash pad y llego a Tamajón y ahí veo pues, escaladores y me emociono y es como... Sí, ¡wow! ¿Compraste un crash pad y te fuiste tú solo? Compré un crash pad y me fui solo a Tamajón, que es como un pueblo perdido en medio de la nada con unas piedras. Guapísimo el sitio, en verdad. Pero un poco random, ¿no? De llegar a ver si conozco a alguien. Conocí a un chico, me invitó al Escorial a escalar. En ese momento no estaba prohibido escalar
en la silla de Felipe II, hoy día está prohibido. Y el segundo lugar que escalo yo aquí es en el Escorial y escalo en roca. Y en una de esas salidas a roca ya yo me iba en tren. Imagínate el nivel de fanatismo, lo mal de la cabeza que estaba, que eran 3 horas de tren. Y luego cuando te pegabas las 3 horas de tren de Guadalajara hasta el Escorial, era ponerte el crashpad en la espalda y subir 45 minutos más ahí con el crashpad. En invierno, porque en verano no tiene sentido hacer bloque allí. Y claro, todo eso solo. Y un día escucho a otro chico venezolano Sí. que dice, nah, huevo, gástelo. Y yo, mierda, esto es un venezolano. Y salgo corriendo. ¡Buah! Y me acuerdo que le digo, tú, ¿quién dijo hástelo, huevón? Y me dice, fui yo. Este chico es César Rosales. Un saludo a César si nos está viendo. Seguro que le llega. Y bueno, eso fue como una conexión mágica. Fue como tener oxígeno en mi vida Sí, aquí, ¿no? de Porque al verte final con cuando gente tú te de tu... vas de Mm. tu país, Ya. tú No estás esperas solo, que no ya... tienes a nadie. Ya. Y tener esa conexión con alguien que Mm. encima hace lo mismo que tú, que viene del mismo sitio que tú y estás en otro sitio a 8.000 kilómetros de distancia de tu casa, es bastante especial. Y claro, ya empecé a salir con él y me acuerdo de que fueron mis primeras sensaciones. La escalada en Venezuela era mucho más diferente, porque al final estás en un país tropical, que hacen 25 o 30 grados todo el Ya. año. eh, y aquí, pues, a él lo conozco en invierno. Mm. O sea, me estaba que si nevando en el Escorial, Y ahí lo escalándolo. conozco. Sí, empecé a notar la diferencia de cuando hace calor o no hace calor, te quedas del romo, no te quedas del romo. Era como todo nuevo, un montón de estímulos. Y él me lleva a escalar a un sitio que se llama Patones. Mi primera vía que equipo, que tampoco son muchas, eran unas 20 vías que llevo equipadas. Los últimos 2 años he estado más ocupado con otros Mm. proyectos y no he tenido tanto tiempo para la Y la equipación. primera que haces... Pero la primera que equipo es Mm. ahí en ¿Y eso dónde lo Patones. aprendes? ¿Allí en Venezuela? No, eso lo aprendo aquí. Mm. Cuando llego a Guadalajara, después de estar dando muchos como tumbos por Mm. allí de con quién escalo, no sé qué, consigo un roco local, que es como un local que estaba rentado entre varias personas y habían puesto unos plafones, o sea, un zulo, un rocódromo Sí, sí. antiguo, Antiguo, de los antiguos. de los de verdad, de la escalada de verdad. Lo que quiero que expliques es cómo empiezas a saber equipar las vías Como de... empiezas a ver que va, cierto, que son muchas cosas. Sí, tranquilo. Estás haciendo recordar un montón de cosas muy guapas. Conozco aquí a un señor que equipaba, se llama Miguel Lozano, y yo le digo, guau, yo quiero equipar. En Venezuela había reequipado vías Habías con hecho... mi cuñado, había reequipado y me llamaba como mucho Eso, la atención hacer el eso de, mantenimiento, ¿no? sí, de dejar Mm. cosas. Era como qué bien aportar porque Ya. para mí la escalada, no solo a nivel físico, sino también a nivel psicoemocional, ha sido algo súper importante. Mm. Desde que empecé a escalar, yo creo que el periodo más largo donde yo he estado sin escalar han sido 4 meses y han sido de los 4 meses más terribles de Los mi peores, ¿no? de existencia. tu vida. Y ya después imagínate, cuando nos encerraron para el COVID, eso fue otro Otra... momento loco de, no puede ser que no pueda escalar. Y en ese momento vivía en Nou Barris, me iba a escalar a la Guinahueta, no sé Mm. si has ido alguna vez. No, no me Ves, suena. deberías, tienes que vivir la escalada de verdad. Pero bueno, volviendo al cuento Sí. de la equipación, hablo con Miguel, le digo, guau, me gustaría equipar, creo que hay una línea en Patones, fuimos un día, la vimos, me dice, guau, tiene potencial, vamos a equiparla. Y bueno, él fue el que Mm. me dio como mis primeros tips de cómo equipar. Y eso, Y para la gente que no lo sepa, que no se está viendo, ¿cómo se llega a un sitio y... O sea, ¿cómo empiezas desde cero a equipar una vía? yo creo que lo más importante son las ganas, o sea, las ganas y querer hacerlo y luego que tengas un poquito como los, o sea, 3 dedos de frente, de decir, no tengo ni idea de esto, voy a hablar con alguien que sepa, Mm. pero lo primero es tener la inquietud. Yo estoy muy contento con todas las personas que he conocido dentro de esto de la equipación, porque siempre han sido como muy amables conmigo, me han querido explicar, me han enseñado, me han dado como las herramientas y recursos para poder hacerlo de una manera coherente y lógica. Em,
tratando como de respetar lo más posible. Me interesa mucho lo que te digo, no quiero equipar como una vía súper ultra dura de decir, "Buah, un proyecto que no me salga sino Ya. a mí y estar años dándole". No sé, al final ahora también trabajo como route setter de Mm. escalada y evidentemente motiva equipar cosas duras, cosas que Sí. no te salgan. Pero yo encuentro más satisfacción como en ver a otros disfrutar lo que tú hiciste. Por ejemplo, prefiero equipar muchas veces un 6B, un ¿Y 6B eso más. cómo lo sabes cuando lo...? O sea, tú Cuando, desde abajo ya sabes una claro, vía tú el desde nivel abajo, que es. bueno, eso te lo da la experiencia y el haber escalado Claro, mucho, ¿no? El llegar a una pared que no tiene nada claro. y ver una línea y decir, guau, por ahí se podría Se subir. podría, pero ¿y luego cómo, qué la vas haciendo mientras Tienes, la equipas? tienes varias maneras de equipar. Mm. En deportiva se suele buscar lo más fácil y lo más fácil sería subirte a la parte de arriba de la pared, Y, montar una instalación de rappel y empezar a... y ya equipas Mm. desde arriba hacia abajo. Vale. Más o menos respetando, por lo menos yo lo hago respetando puntos donde el alchapaje no sea peligroso, Mm. buscando donde la roca no esté podrida, coges un martillo y vas golpeando. Vale, vale. Eh, Haberlo sabido lo traía, ¿sabes? Tengo todo el material en la casa y me Hostia, encantaría explicarlo, tenerlo aquí en bueno, la mesa, pero pondremos fotos, sí, sí. exacto. O sea, al final es un arte lo de Ya, equipar. sí, 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 Pero es lo increíble lógico que... es buscar una línea. El tema es que aquí está todo como súper explotado y sigue habiendo muchísimo potencial, pero o sea, el aportar a la comunidad a esto, de la escalada me ha dado tanto que yo Mm, me siento como en la obligación de dar, de mm, dejar algo que no sea para mí mm. solamente. O sea, porque al final no soy un súper escalador en términos de grado, pero me gusta mucho escalar. Creo que soy una de las características es que soy muy fanático de... Me da lo mismo escalar un octavo a escalar un quinto. Lo voy a disfrutar todo. Todo lo que sea escalada Sí, me gusta y me encanta todos los estilos de escalada, todos los tipos de roca. Y eso de poder equipar algo para que alguien como yo, que está aprendiendo, pueda aprender y tenga esa emoción de, guau, hice mi primera vía de primero, o la primera vez que subo poniendo cintas. Creo que todas esas pequeñas cosas, mientras tú vas avanzando en la dificultad, las vas mm, perdiendo, pero me parece muy bonito el poder sí, sí, tú decir, dejé esto ya, para que alguien más para pueda que... vivir esas Ya. cosas tan lindas que al final es lo que más me engancha a mí en la Sí, sí, sí. escalada, el poder seguir teniendo experiencias nuevas, emociones Y y transmitírselo a otros. transmitirlo. Al final Mm, también hay un enfoque didáctico en mí como escalador que me ha sí, sí. llevado un poco la vida a dar clases de escalada, bueno, a dar clases de un montón, me gusta enseñar. Y el dejar ese aporte me parece genial. Bueno, y volviendo Ya. un poco a la cronología, en 2017 te pasa algo, ¿no? Con la selección de Venezuela, que los tienes que En acoger que que los tienes que acoger en hablando tu casa, de ¿no? selecciones nacionales, Y la eso selección te... de escalada, la juvenil de Venezuela, ellos tienen un vuelo, ellos van y compiten en Innsbruck, en Austria, en un mundial, y luego creo que el vuelo que cogían de regreso hacían escala en Madrid para volver a Venezuela y pierden el vuelo de conexión. O sea, se retrasa el vuelo, llegan Y tarde justo están ahí en Madrid, ¿no? y se quedan varados ahí en Madrid. Y a mí me conocían de las redes sociales de Instagram. Me escribe una chica que hoy día compite por España, la quiero mucho, saludos Leslie. Me escribe por Instagram, Leslie, y, y me dice, no tenemos dónde quedarnos, sé que estás por aquí cerca, nos podrías ayudar. Y wow, fue una locura, fue... ¿Qué hora es? Son las 9, a las 10 cierra el Decatlón. Llamé a un amigo. Bicho, ¿cuántas plazas tiene tu furgoneta? No, tiene 9 plazas. Necesito que me ayude. Fuimos, compramos unos colchones hinchables. Ostras. Me pasó buscando con la furgoneta y los fuimos a rescatar a Barajas. Y claro, la respuesta que les daban a ellos era, no hay dinero. No hay dinero, páguense ustedes el pasaje de regreso o... porque claro, con todo el tema político en Venezuela, esto ya lo viví yo cuando trabajaba con el atletismo, había muchas cuentas que estaban bloqueadas. O sea, las cuentas Mm, internacionales, sí, aparte que sí, piensa sí, que sí, hay sí. un control de cambio. Tú aquí vas y quieres cambiar euros
quiero cambiar de euros a dólares y nadie te va a decir, mira, no lo puedes hacer o Ya. tienes hasta Pero cierto monto. de euros a... No, en Venezuela hay un control de cambio, o sea, Mm. todavía existe, aunque hoy día el país está más o menos dolarizado, es como que te haces la vista gorda. Pero en el momento en que yo estaba allí, todavía había como que un mercado oficial y un mercado paralelo, y Mm. por eso también lo de comprar equipos de escalada era tan complicado, Mm. porque la inflación era tanta que cada semana el equipo era más. O sea, Sí, tú sí, sí. seguías como que ganando lo mismo, pero era todo como que excesivamente más caro, y yo compraba los equipos a crédito. Y así fue como curraba de fisio, así me mataba, porque tenía que facturar un montón. Y Claro. era como, ¿cuánto es la reserva del arnés? No, es tanto, ok, toma. Y le iba abonando cada semana porque a lo que hacía la primera reserva, entonces ya el precio no cambiaba. Entonces a lo mejor cuando yo lo compraba costaba 500, pero la semana siguiente costaba 2000, pero a mí me seguía costando 500. Y 500, era ¿no? como que bien, lo voy a poder pagar. Y así compré mis primeras cintas, mi Mm. primera cuerda, mi primer arnés, mi primer casco, pies de gato. O sea, es otra cosa que, no sé, por mi personalidad Ya. o qué, me encanta el material de escalada. Es otra cosa que me apasiona. Yo creo, quizás no tanto, pero puede ser de que si yo no hubiese estado con la escalada, o juntase todo el material que tengo y lo vendiese, a lo mejor me alcanza para la entrada de un piso. Ostras. Imagínate, pero es una obsesión, es una obsesión. En fin, Y ¿en con dónde la estamos? Ajá, con la selección selección. te lleva, eso te Eh, lleva por un camino, ¿no? Que... Mira, se quedan ellos allí en mi casa una Mm. semana. Los llevo a escalar, les hago de fisio, la pasamos como que súper guay. Mm. Al final, el Ministerio del Deporte de Venezuela les compra otros pasajes y ellos se van. Y eso. Pero ya te Y eso, conocen, ¿no? ya Y me ahí... conocen, ya Mm. todo guay. Y al año siguiente, da la casualidad de que yo renuncio del trabajo en el que estaba. Mm. Eh, Estaba trabajando de fisio de una manera un poco de extranjero. Tenía un contrato de... Un poco clandestino. Sí, tenía un contrato, porque claro, el tema de homologar el título de fisioterapia aquí en España a mí me costó 8 años. COVID entre medio, luego Ya. cualquier persona que haya hecho un proceso de homologación te lo puede explicar. Es como que yo Ya, no ya. quiero que tú seas profesional aquí. Sí, sí, Te lo parece voy a eso, poner parece. lo más difícil Ya, que ya. se pueda para que tú desistas o seas mano de obra Ya. sobrecalificada. Y entonces, claro, yo lo que sabía hacer era currar de fisio. Y piensa que yo termino lo de los Juegos Olímpicos, me vengo para acá después, Mm. me quedo varado y digo, necesito un trabajo. Mi primer trabajo en España como tal fue en Decathlon. Y era como que 3 meses después de haber estado en Brasil, estoy doblando polares en Decathlon. No puede ser. No entiendo, esto no hace, no tiene coherencia. Me volvía loco. Luego consigo este trabajo en una clínica de un venezolano en San Sebastián de los Reyes y me hace un contrato de administrativo. O sea, yo era, para efectos legales, el recepcionista, Mm. pero Pero luego... estaba currando de Mm. fisio. Y llegó un momento que yo le digo, mira, hey, vamos a hablar, por favor. Eran dos socios, el socio del dinero y el socio de la clínica. Digo, no me cuadra que yo te estoy facturando tanto y tú me estás pagando a Ya. mí Como 500 si euros. O sea, fuera... yo te estoy haciendo los 500 que tú me pagas al mes, te lo estoy haciendo por día. Ya, ya, ya. A ver, yo no pretendo que me estés pagando a mí 500 a la semana, pero Ya, ya. 500 al mes no tiene sentido. Incluso 500 a la semana sería justo si yo te estoy haciendo 500 diarios. En fin, total, que yo renuncio a este Mm. trabajo, estoy viviendo de los ahorros que me habían quedado de toda la gira olímpica con el atletismo, y vuelve esta chica Leslie, vuelve para Europa porque va a su A primer competir. mundial absoluto a competir. De hecho, es el último mundial absoluto en el que compite por Venezuela, y luego, después de un periodo de 2 años y un montón de trámites, Mm. ella empieza a competir por Para España, España. Mm. y hoy día es diploma olímpico, quedó quinta en los Juegos Olímpicos de París. O sea, Sí, cumplió sí, su sí. sueño y Sí, sí, la sí. verdad estoy muy orgulloso de ella y de haber podido, de cierta manera, aportar en Está esa pendiente historia. de que venga aquí a grabar, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Hablaste sí, con sí, ella? sí. ¡Guau! Increíble, Sí, sí. increíble. Qué éxito. De hecho, ella, hay una cosa que me ha sacado lágrimas porque cuando vivía en Guadalajara, en este momento de esa segunda vuelta con ella, me acuerdo que yo le regalé una presita muy chiquitita y no me acuerdo si fue nunca dejes de soñar o nunca dejes de luchar.
Y en algún momento de estos años, ya viviendo aquí, ya compitiendo por España, me la enseñó y Oh, ¡guau! y aún la guarda, ¿no? Qué Increíble que bueno. todavía lo tenga, ¿no? Significa muchísimo eso. Total, Y entonces estoy desempleado, Mm, vienen ellos para acá y tenemos que ir a buscar eh, como que el dinero se lo habían transferido a la cuenta de un escalador aquí, se llama Marco Júbez, y él vivía en Huesca. Entonces vamos de Guadalajara a Huesca. Yo sí, yo pongo el coche, si ponen la gasolina, yo los llevo para donde sea. Fue la primera vez no, la segunda vez que fui a rodellar, que si no has ido a rodellar es como, si te gusta la escalada tal, tienes que ir, aunque sea una vez en la vida, creo que ya, hay que ir ya, a ya. rodellar. Y nada, ahí estamos en rodellar, los acompaño, los sigo tratando y cuando volvemos otra vez a Guadalajara, ellos me dicen, oye, ¿tú te vendrías con nosotros al mundial? Y yo, ¿qué? Pero no te podemos pagar. O sea, Oh, te ostras. ponemos el hospedaje y la comida y el pasaje de avión, pero no te podemos pagar honorarios profesionales. Y yo era como, bueno, no estoy haciendo nada aquí en verdad y esta Ya. experiencia es como... Sí, sí, lo podías aprovechar por... Evidentemente mi familia me dice, no, tú estás loco, ¿cómo vas a ir a trabajar de gratis? Y que bueno, ¿sabes? Ya, ya. Es un mundial, ¿cómo no voy a un mundial? Y nada, voy a Innsbruck, a mi primer mundial de escalada como fisioterapeuta. Y es como una decisión de la cual creo que todo lo que tengo hoy día es consecuencia de decir, Ya, mira mamá, me da igual que a ti no te ya. parezca, Ya. yo voy. Y ahí conozco un montón de gente. Claro, es que eso luego Eh, te da contactos, ¿no? Todo eso y... sí, bueno, entre esas personas estaba esta chica Francis Guillén, que también la pudieses invitar al programa. Y ella estaba en ese momento, su pareja para ese momento era Paul Roca, un escalador catalán muy, muy, muy potente, que en ese momento tenía una lesión en el dedo. Mm. Y me acuerdo que estábamos ya en la noche, después del entrenamiento, típica situación en el bar con unas birras. Y me dice, Paul, ¿tú sabes algo de dedos? Y yo le digo, wow, yo viniendo del atletismo, ¿no? De que Sí, sí, estoy sí. allí en un mundial de escalada porque la escalada de velocidad y el atletismo, en verdad, a nivel de lesiones y de Se prevención, o sea, parece... sí, Porque es yo muy creo que un explosivo, escalador ¿no? de Y... velocidad es más como parecido a un atleta de velocidad, de pista, ¿no? En Mm, atletismo, que a un escalador. O sea, obviamente te escalas ya, y tienes que estar fuerte escalando. Pero creo que la metodología del entrenamiento sí. es más Sí, parecida. Entonces, también es un gesto mm, repetitivo. Por más de que la secuencia es súper variada y utilizas todo el cuerpo, es algo que vas repitiendo y es un mismo patrón. Entonces, se genera sobrecargas en músculos muy sí, específicos. También lo que dices es muy explosivo. sí. Y mi conocimiento previo y lo que yo estaba acostumbrado a tratar como profesional era muy parecido. Cuando él me pregunta, ¿tú sabes algo de dedos? Yo te voy a confesar, en la universidad, cuando era terapia de la mano, yo me saltaba a la clase. O sea, yo me salía y decía, no, esos son muchos músculos, qué complicado. Hoy día, bueno, lo sé, lo Ahora domino, ya entiendo. lo tengo que tratar, lo entiendes, porque al final la práctica y la Claro, experiencia es lo que te da. claro. Y luego, hoy día, el 90% de los pacientes que tengo, de mis clientes, son escaladores, o sea, mis clientes como Mm, fisioterapeuta. Em, entonces, yo le digo, mira, mucho no sé, pero déjame ver, a ver si te puedo ayudar. Él tenía, creo que era como 3 meses que no se le iba el dolor, no sé qué. Y una de las técnicas que a mí, que es como de mis herramientas, es la punción seca. Y no sé, a mí se me iluminó y digo, a mí me suena que tú tienes una sobrecarga en los músculos pequeños de aquí de la mano, que son los sí, lumbricales, que te generan tensión aquí en la inserción y tú sientes que es la polea, pero realmente es porque te está tensionando el dedo y eso es lo que te genera el dolor. Nada, lo pinché y a los 3 días estaba haciendo 7 semanas de bloque al flash. ostras. Y me dice, ¿tú no te quieres venir a vivir a Barcelona? Y yo, ¿qué? Y tú, pero si me han dicho también de ir a un mundial. No, no, esto fue en el Mundial. Esto fue estando en el Ah, vale, Mundial. vale. Entonces cuando me dice de Entonces venir a no me puedo Barcelona, separar. yo digo, sí, exacto, es que voy como muy rápido, es como difícil de separar. Entonces son como muchas cosas. Total, en Barcelona estaba, creo que tenía un año abierto o dos. eh,
Sharma Climbing. El primer roco de Sharma que está En Barcelona, ¿no? en Poblenou. Yo tenía amigos, o sea, alguien que considero Mm. como de mis papás de la escalada, que es Iván Calderón, Crispín, un saludo a Crispín. Eh, yo sabía que estaba trabajando allí y tenía un amigo en Venezuela que se llama Douglas, que este era amigo de la esposa de Cris, de Jimena. Ah, ostras. Y él me dice, Vergación, yo tengo a Yankola que está trabajando ahí en el Sharma, tenés que ir a hablar con él. Y yo, bueno, nada, está bien. Me acuerdo que yo le había escrito a Yankola a Ricardo Yankola, que es el Sí, lo fotógrafo. conozco, sí. Lo conozco, Yo lo le conozco. escribí a Ricardo por Instagram y como que me respondió, pero yo vivía en Madrid y era como que no tengo nada que hacer en Barcelona, tal. Y nunca vine. Y claro, después cuando me dice este Paul, vente a Barcelona, me acuerdo de Crispín, lo llamo, no sé qué, empieza como que a fluir una rueda y se abre la Y se te posibilidad de da. venir Mm. a Barcelona. Hablo también con Marco, que es otra, para mí es como una figura dentro de la escalada, un poco mentor, y le pregunto, oye, ¿qué harías tú? Tengo esta posibilidad de irme a trabajar a Barcelona, en el Rocódromo del Sharma, o me puedo quedar aquí en Madrid y ver si homologo el título en Mm. algún momento, ¿no? O sea, el trámite era muy lento ya de por sí. Y me dice, yo creo que tú en Madrid estás comiéndote los mocos. Y fue como, bueno, si tú lo dices, me iré a Barcelona, ¿no? Y me acuerdo de llegar aquí a Barcelona, de meter todo Sí. lo que tenía. Tenía un Ford Fiesta en ese momento, lo metí todo. Y llego a casa de unos filipinos que yo había conocido ahí en el Mundial de Innsbruck. Mira, que me muevo a Barcelona, está guau. Amazing, amazing. Come to our house, come to our house. Y llego a Terence. Terence se llama este personaje. Yo creo que ya no escala ni siquiera. Y vienes a Y casa de estos que hablan, llego a casa de estos, y hablan en pero inglés. sí, claro, todo el rato en Ostras. inglés, pero no te pierdas sí, eran como fanáticos del Charme y se mudaron a Barcelona. Ostras. Este amigo tenía, o tiene todavía mucho dinero, y él se compró un piso así, ¡bah! El primer piso que veo lo compro, que esté cerca del Sharma. Me vengo con todos mis objetos, mis pertenencias, toda mi vida básicamente, la meto en el Ford Fiesta y llego a la casa de ellos. Y yo aparco en la calle. Ellos viven en un bloque con vigilancia privada, con Ostras. parking, con no sé qué. Yo aparco en la calle. Este bloque de pisos está en la mina. Y yo dejo toda mi vida en la primera noche en Barcelona ahí aparcado en la mina, que se veía para dentro del coche, no tenía cristales tintados ni nada. Claro, al día siguiente cuando me dicen, no, ¿y dónde te estás quedando? No, por aquí cerca, tal. No, tú te estás quedando en la mina y tú dejaste todo esto en el coche. Y yo, bueno, sí, supongo que tuve un poco de suerte, Sí, sí. ¿no? Pero bueno, así me vengo a Barcelona y esto es en 2018, en octubre de 2018. Y empiezo a currar allí. Tenía una sala de fisio. Dentro eh, del sí, rocódromo. dentro del rocódromo. En realidad, ahora viéndolo en retrospectiva, estaba como viviendo el sueño. Ostras. Porque estaba en eso, espero homologar mi título, pero mientras tanto hago Claro. esto. Al final también he Ya, sentido ya, ya. por parte de la Mm. comunidad de fisioterapeutas y de colegas, Mm. que no quiero decir nombres, pero Ya, sí, he sí. sentido una discriminación por yo haber estudiado fisioterapia allá y Mm. también de que no, que soy muy invasivo. O sea, hablo de estas cosas porque conviene también explicar de que cada uno vive sus circunstancias y sus situaciones Ya. y a lo mejor no es lo más correcto, no es lo más legal, pero es lo que sé hacer. Tengo un bagaje que me avala y al final hace 3 años que homologué el título y ni lo publiqué, ni lo dije, ni me interesa, porque creo que es lo que dije desde el principio, yo quiero aportar, ¿no? Claro. Las cosas que hago es por aportar y también un poco por subsistir. Al final sabemos la situación Mm. que hay, que todos la pasamos y todos tenemos que buscarnos la vida y más si eres inmigrante. Pero en fin, estoy trabajando de técnico, Sí. estoy trabajando de fisio y en ese interín también conecto con otra cosa que es a lo que me dedico la mayor parte de mi tiempo actualmente, que es el route setting, la equipación de vías en escalada. Dentro del Estando allí en gimnasio en el el que Sharma, estás. claro, dentro de lo que es el auge de la escalada, es lo que te digo, yo empecé en verdad en Venezuela, el primer rocódromo que conocí fue en Venezuela.
guapísimo. Una casa abandonada, una casa ocupa, la llenaron de plafones y había un montón de presas como estas. Y tú ibas allí a hacer travesías o a Sí, inventarte bloques. no se tal. cambiaban las vías, no Luego había un bloque cuando... específico, era todo Exacto. como una spray wall, ¿no? Exacto. Luego cuando me mudo aquí consigo algo parecido, pero mucho menos cutre, que es este local. Sigue siendo un spray wall. Sí. Y luego empieza, me acuerdo cuando vivía en Guadalajara, abren un rocódromo, que para mí fue como, ya había otros, ¿no? Espacio Acción, The Climb, pero abre uno que se llama Sputnik, abre su primera Sí, sede me en suena, Alcobendas. sí. Y es como por lo menos en esa realidad, en ese tiempo en Madrid, es el que como que... Destaca un poco más, No destaca. Coloca un modelo de rocódromo que no era el modelo de rocódromo habitual. Y imagínate para ese momento, que no era lo habitual, hoy día lo es, Claro. colocan en la sala algo súper novedoso que son los autobelay, los autoaseguradores. Imagínate la locura que es como, wow, voy a escalar una vía... Sin nadie, esa sola. Pero solo, o sea, nadie me asegura. Es un top rope, ¿no? O sea, vas de segundo, pero Sí. que voy solo, puedo ir solo a escalar. ¡Wow! ¡Qué locura! Una demencia. Increíble. Entonces, ¿cuándo notas el cambio que son los gimnasios así de spray bueno, wall este fue el primer cambio. Este fue el primer cambio que tú te das cuenta de cómo va evolucionando la escalada a nivel comercial y empieza a hacer lo que es hoy día, que es como una moda mainstream, de que todo el mundo sabe lo que es la escalada, como, otro escalador más, qué pereza. Y ya yo estando en Sharma, empiezo a notar esos cambios. O sea, de hecho, yo veo las fotos en mi galería de lo que era el Sharma de Barcelona en 2018, empezaron, ¿no? que estamos hablando no hace tanto Ya, tiempo, ¿no? O sea, hace son tanto, no hace 8 tanto. años. Pero, y a ver lo que es, por ejemplo, hoy el sitio donde trabajo, que es Gabá, cómo ha cambiado la equipación, cómo han cambiado las presas. Y igual aquí estamos un poco atrasados, ¿no? Porque al final en otros países de Europa te puedes conseguir a lo mejor un bloque que cada presa te cuesta 500 euros. Ya. Y eso aquí al final no es rentable, todavía. Ya. O sea, todavía no siento que el costo del material se equipare al sueldo que ganas tú como trabajador dentro de lo que es la industria de la escalada a nivel nacional. Pero bueno, yo veo eso de equipar, de montar bloques y tal, y lo mismo me llama la atención, el crear y aportar. Claro. Y empiezan a hacer cursos de route setting, hago mi curso de route setting, quiero equipar, y al final es como, it's all about the Benjamins, es todo por dinero. Yo veo también dentro de mi situación que digo, estoy regular como oficio, estoy trabajando de técnico, pero qué pereza seguir haciendo cumpleaños, cursos de iniciación, no sé qué. En lo más bajo, En ¿no? lo más bajo de lo más bajo, porque yo Los les digo, niños, ¿no? sí, yo el que me encanta, o sea, me encanta. Sí, que al Te final lo juro, es mi enseñar... pasión. Yo llevo trabajando con niños desde que tengo 16 años, por lo del campamento de verano. Y eso también es parte de lo que me abre las puertas, el tener esa experiencia de currar allí, en el Sharma de Barcelona. Yo les digo, necesito un ingreso fijo porque yo me estoy vendiendo sin nada. Y si lo del aficio no tira, no tienes nada. no tengo nada. Y me dicen, bueno, te podemos hacer un contrato de monitor, 20 horas, no sé qué, vas a trabajar los fines de semana. Y yo trabajaba de lunes a domingo. Eso era, cuando yo me vine a Barcelona, era de lunes a domingo. Y los viernes trabajaba solo 2 horas. Era como mi día libre, ¿sabes? Y bueno, nada, empiezo a tener esa inquietud por el route setting. Y hago el primer curso de manera ocasional, como que al final, por no ser un escalador súper fuerte, tampoco es como que te toman en serio dentro del route setting. Y me daban como que monta un bloque azul, monta un bloque blanco. Lo más básico que Es hay. lo más básico de lo básico. Pero bueno, ya era un inicio, ¿no? Sí. Y como lávate todas las presas de la Moonboard. Bueno, vale, todas las presas de la Moonboard. En ese momento, claro, no tienes ni idea y me acuerdo que agarraba las presas que son así y le daba con la cárcel y me cortaba los dedos, tal, no, un desastre. Un desastre, te dicen, lava esto y nadie te explica. Sí. O sea, al final es eso, la equipación como todo tienes que aprender y es un arte y así sea algo tan simple como lavar presas, Tienes que saber cómo lavar, tienes que saber cómo lavar las presas. Sí. Para tampoco dañarlas, porque... Exacto, bueno, dañarlas o que queden bien lavadas. No sabes algo que me da como un poco de toque así, es una presa mal lavada. Sí. La voy a poner en la pared y digo, ¿a quién lavó esto? No puede ser.
Nada, ¿qué pasa? Todo esto va muy bien hasta que llegamos al COVID. Y cuando llega el COVID, pues Todo cerrado. sí, no, Y... yo la paso muy mal a nivel personal también y yo renuncio. Renuncio justo a los 2 años Ostras. del COVID. También fue una situación súper chunga porque estuvimos en el ERTE y yo en ese momento del ERTE, Ya. Sí, sí, eso lo hizo muchas empresas, lo hicieron. bueno, era un poco obligatorio, en verdad. Entonces con el ERTE a mí me pagaban 140 euros al mes. Y era como, bueno, quiero renunciar porque tengo un contrato indefinido, pero ¿qué hago yo con 140 euros al mes? Ya, ya, Entonces fue como... Y cuando ya. volvimos a trabajar era como no podíamos dar clases. Entonces, como no podía dar clases, pues tenía que estar como de técnico de sala o ayudando en el bar o ayudando en recepción. Me acuerdo que estaba con una tablet y le pedía el número a la gente, no sé qué, la mascarilla. Fue una época de Sí, verdad, sí. por lo menos para mí fue muy estresante en todos los Sí, niveles. es que volver a empezar a hacer A todo nivel y con las psicológico, normas que emocional, sí. exigían y todo, No, aparte que era yo, difícil. yo detesto estar encerrado. A mí Ya, me metes entre cuatro paredes y yo ya. creo que a los 2 días ya yo me estoy volviendo loco. ¡Ah! No te vuelvas loco ahora, ¿eh? No, Aquí. no, no, no. No, porque ya yo sé que no hay ninguna pandemia, sé que vamos a salir del estudio en algún momento. Y, y claro, en ese momento yo renuncio, me voy hasta vivir en la furgoneta, luego vuelvo Ostras. y es como también tengo que reconstruir todo de cero. Empiezo a trabajar en Indoor Wall, en Indoor Wall del Clot. Y no solo a trabajar, sino que yo vivo en el rocódromo, Ostras. porque en algún momento del Sharma, por necesidades de la sala, ellos dicen, quitamos la sala de fisio. Y digo, wow. Claro, esto fue volviendo de mi segundo mundial de escalada, que esto fue en Hachoyi en 2019, justo antes de que empezara todo lo de la pandemia. Ellos deciden, tiramos eso, lo cual yo lo veo lógico porque al Sí, final era por algo medio, no medio, infraestructura era o totalmente ilegal mm, y necesitaban el espacio. para otra Fue cosa. cuando pusieron la Kilter, Mm, movieron la Moonboard de sitio, en realidad quedó súper guapo. mm. Siempre que paso por has ido al Sharma de Varna. No, no he ido, no he ido. Muy mal, Tengo que deberías ir, ir tengo al que ir. Sharma de Barcelona. Tengo que ir. Siempre que voy a la segunda planta, que es donde está la Kilter, y Mm. veo la esquina, al final es como un recuerdo muy bonito Ya, de te decir, lo imaginas, ¿no? La sala así. bueno, sí, claro, me acuerdo. Al, Dices, al hostia, final fueron muchas horas y estoy muy agradecido de la oportunidad y las puertas que me abrieron. Ya, ya, ya. Pero bueno, mira, por todo eso que te dije de temas personales y Mm. tal, me voy, Sí, te vas a consigo otro trabajo de escalada y consigo también tener un consultorio de fisio allí en Indoor World de Clot. Cuando la pandemia, no tengo casa, no tengo dónde vivir y el dueño del Roco me dice, bueno, mira, te puedes quedar en la habitación que está al lado del consultorio. Perfecto, me hacen mi contrato, no sé qué, bueno, mientras ahorro para alquilarme un piso, pues esto está increíble. La primera semana de trabajo me da COVID. Ostras. Estoy 2 semanas de baja encerrado en una habitación de 3x3, muriéndome, porque encima fue un COVID súper chungo. Perdí el olfato, perdí el gusto, no me podía mover, fue horrible. Buah. Fue Sí, 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 una te pilló locura. fuerte, te pilló fuerte. Pero lo guay del Indoor Wall Mm, es que ahí ya tengo grupos de entreno, hago mm. niños, pero ya tengo grupos de entreno de adultos y no uno, sino varios grupos. Y aparte de eso, me toca equipar vías. Y era como, wow. Entonces ya ahí ya. Ya era como... Era muy loco porque el bloque no lo podía equipar, pero vías sí. ¿No? Empezaste Me por ahí. acuerdo estuve 8 meses en Indoor Wall, 8 o 9 meses. Y me acuerdo de un momento muy bonito que fue cuando vi el rocódromo, es como una L, y me acuerdo de haber equipado toda la L entera, o sea, todas las vías eran mías. ¿Y cuántas Y había ahí? como unas 60, 65 vías. Y decir, wow, todas las monté yo, a lo mejor eran horribles, Madre mía. pero equipé 65 vías. No sé en cuánto tiempo le habré dado la vuelta, pero Bastante, ¿no? Bastante. y ver a la gente escalando es algo como que digo, wow, yo quiero ser equipador. Ya. También lo que te decía antes, los equipadores siempre han ganado más que un técnico. Para salir de esa situación irregular, y en el Sharma de Barcelona era como que curraban 2 días a la semana y ganaban más que un técnico que Ostras. trabajaba 5 días a la semana. Ostras. Era como que no, yo quiero ser equipador. O sea, yo también quiero trabajar 2 Ya. días y que me paguen más. Ya.
Es como lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, si soy equipador, no tengo ni que hacer fisio, solo escalo, solo tengo que escalar. Y el sueño de cualquier escalador es solo escalar, que te paguen por escalar. Sí, 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 sí. Bueno, de ahí de Indoor Wall Ujú. me ofrecen irme como jefe de equipadores y de monitores a un rocódromo en Badalona, el BDN Clean. Em, No lo conozco ese. bueno, pero me lo puedes ir a visitar. Saludos a todos los de BDN Clean si nos están viendo. Los recuerdo con mucho cariño también. No fue una etapa que acabó de la mejor manera, Bueno. pero igual siento que crecí mucho como Mm. persona y como profesional. Y de ahí doy el salto a Sharma Kebab, que es donde me conociste, donde Sí. empiezo a darle clase a tu papá. Sí, sí, cierto, cierto. Empezó él. Y no, increíble. No sabes lo bien que me la pasaba como técnico en Gabá. Y en Gabá empiezo a tener un montón de evolución también. Empiezo como técnico, así, no técnico de fin de semana, pero Ya. ya era el técnico de semana con todos los niños y haz los cumpleaños y las iniciaciones. Y al final aprendes muchísimo. De todas maneras, yo quería equipar. O sea, yo tenía clarísimo, Ya. porque encima viniendo de la equipación, o sea, de haber estado dirigiendo un rocódromo entero, la equipación, a no hacerlo era como, quiero equipar. Ya. Quiero volver otra vez, ¿no? Equipé en algún rocódromo de manera puntual en ese momento, pero era como técnico, 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 técnico. Hasta que en 2024 se me da la oportunidad de llevar al equipo de competición, de ahí de Sharma Climbing Gabá. Y parte de las funciones del equipo de competición era equipar bloques para los chicos de competición. Para ponerlos a prueba, ¿no? No, bueno, al final, como objetivos didácticos, yo quiero que ellos aprendan un repertorio de movimientos, que Claro. hagan movimientos de estilo compe, porque la Mm. escalada de competición es muy distinta a la Sí, escalada Sí, comercial. sí, sí, sí. Son dos mundos diferentes, Sí, sí. incluso a nivel de lesiones son totalmente distintas. Cómo se lesiona a una persona que escala en roca, a cómo se lesiona una persona que hace competición, a cómo se podría lesionar un escalador de corte comercial. Y también que los niños, las dimensiones de un niño son distintas a las Claro. tuyas y las mías. Claro, tienes que Entonces, adaptar. me parecía súper interesante, súper interesante. Empiezo como a equipar de allí y luego empiezan a tener como en el equipo de setting de Gabá, empiezan a tener la necesidad de que alguien los apoye porque tienen mucho curro y mira, hoy necesitamos equipar una vía, no sé qué. Claro, mi bagaje, o sea, lo que yo había hecho de equipar en roca, al final a mí el estar en altura con un taladro, me siento cómodo, me Claro. gusta, al Sí. final me gusta muchísimo. Si tú hoy día me preguntas qué prefieres, equipar vías o equipar bloque, te digo, bloque, Sí. qué alergia. Sí, me gusta y he hecho bloque, o sea, como escalador me dediqué muchos años al bloque muy exclusivo. No sé si porque me da miedo los vuelos o porque era más cómodo el bloque o simplemente porque estaba fanático. Y porque mis amigos les encanta el Mm. bloque y al final es algo que me da, como te digo, disfruto todo lo Claro. que es la escalada, pero el bloque era algo que me parecía súper divertido. Llegué a tener 5 crash pads. Ostras. 5 crash pads para... Los metía todos en la Kangoo que tenía y era como, bueno, va, nos vamos al Cañiz, nos vamos al Barrací, nos vamos a Caballer, nos vamos al Cogul, a todos lados. Llegué a escalar en un sitio que queda de aquí como a 8 horas, una cosa así, Crevillente. Ostras. El que es bloquero Sabe, sabe dónde está sabe lo que es, Crevillente, ¿no? sí. Ahora es raro que vayan hasta allá. Ya, hombre, 8 horas Hay muchos otros sitios para ir antes de ir a Crevillente, Sí. pero bueno, es curioso ir a Crevillente, hay bloques muy guapos. Creo que mi primer 7A o 7A más de bloque lo hice en Crevillente. Ostras. Black Project o algo así se llamaba. Muy guapo, en verdad. Ya pondremos una imagen por ahí. Sí, creo que tengo la foto todavía. Bueno, en fin, hacía mucho bloque y empiezo a equipar vías, me siento cómodo, llevo todo el equipo de competición y ocurre un suceso en mi vida que es que voy a ser padre. Entonces era como, ¿cómo combino ser papá? Con un montón de horas ahí, ¿no? Y no, bueno, al final llevando el equipo de compe, a lo mejor me hubiese podido combinar, pero el poder decir, trabajo por la mañana y a la tarde llego y busco a mi hija y comparto con ella, Mm. al final es algo
que me pesó muchísimo y fue una decisión fácil. Es decir, cambio el equipo de compe. Yo creo que de las experiencias o sea, profesionales, ¿no? Me quedaría con dos en mi vida. Cuando fui profesor universitario en Venezuela, di un año fisioterapia deportiva en la Universidad Central de Venezuela, fui profesor un año. Yo creo que esa y el haber llevado el equipo de competición del Sharma son de las experiencias más bonitas que he tenido como profesional. O sea, de sentirme totalmente apasionado por lo que estoy haciendo, de llegar a casa y decir, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? Claro, ¿Qué puedo hacer para las personas que se supone que están aprendiendo de mí, aprendan mejor? Claro. ¿Cómo los puedo motivar más? ¿Cómo puedo que así sea un poquitito se vuelvan igual de locos por la escalada que yo? Y no locos en el sentido de, ¡guau! Quiero hacer 9A, quiero hacer 9B, quiero ganar. No, no, de que te guste, de que digas, quiero escalar, quiero escalar, quiero escalar, quiero escalar. De que digas, ¡buah! ¿Y por qué no escalo 15 días seguidos? ¿Y por qué no 16 si ya escalé los 15? De que tengan esa un poco. Yo creo que para tú mejorar en la escalada te tienes que obsesionar un poco. Sí. Y no obsesionar de una manera insana. Tampoco quiero que se me malinterprete. O sea, obsesionarte de que quieras aprender, quieras más, quieras mejorar. Creo que pero con tiempo también, ¿no? Sí. No vas a escalar, o sea, no vas a escalar mejor de un año para otro. Mira, metiendo un poco así de tema de lesiones. En los primeros 2 años yo creo que es donde eres más propenso a lesionarte como escalador. Primero porque eres más inconstante y luego porque tus tejidos, o sea, lo que serían tendones y ligamentos, al final se tienen que adaptar a la carga. Si tú nunca te has colgado de las yemas de tus dedos de una regleta, no esperes de que, por mucho que escales, en 6 meses lo voy a poder hacer mejor. No necesitas por lo menos esos 2 años de manera regular para que tu cuerpo sea capaz de resistir esa carga. El tema es que hoy actualmente, como los agarres han cambiado, eso también te lo puedo decir como equipador y por haber vivido esta evolución de la escalada en los últimos 10 años, que ha sido exponencial, como ha cambiado, el tipo de agarre ha cambiado y hoy día en el rocódromo hasta los bloques duros tienen agarres que son buenos, son grandes. Entonces tú a nivel muscular evolucionas mucho más rápido que a nivel de ligamentos y tendones. Entonces ligamentos y tendones sufren más porque generas mucha más fuerza de la que tu tejido es capaz de resistir. Entonces creo que respetar los procesos es muy interesante. Aparte de si nos vamos a la parte que podemos tanto cuantificar o cualificar, que es el grado, yo creo que cada grado te aporta algo. Sí. O sea, o cada color, ¿no? Cada nivel te aporta algo de aprendizaje. Y siempre puedes tratar de mejorar o depurar tu técnica. O sea, porque al final puedes resolverlo todo con fuerza. Como diría Ben Moon, nunca tienes suficiente fuerza. Pero yo creo que la técnica es mucho más importante. Sí. O sea, sí, aprender a moverse y todo. Sí, y si no tienes fuerza, pero tienes técnica, al final la escalada es como... Me gusta eso de decir que es un deporte de personas flojas, ¿no? De gente que quiere esforzarse lo menos posible para conseguir algo. Sí. Al final tu fuerza es limitada y si la gastas toda en un movimiento y estás en una vía o en un bloque, el bloque son 6 movimientos y me gasté todo en 2, me voy a caer. En cambio, si yo logro mantener un equilibrio de fuerzas, es más fácil que mi energía, que es lo que se agota más rápido, me alcance para hacer el bloque o hacer la vía. Esas son las cosas que te lo va dando la experiencia y el escalar mucho. Si queréis que Luis vuelva a venir por aquí, por el canal y cuente más sobre su... Llevo 1 hora hablando y no me había dado cuenta. Si queréis que Luis vuelva a venir por el canal y os explique más sobre la fisioterapia y entrenamientos, bueno, lo que os pueda aportar, dejadlo por comentarios y reventar el vídeo a likes. Y vamos a seguir con un tema que quería introducir, que bueno, será ya de los últimos temas que hablemos, aparte de las últimas preguntitas finales que haremos así más rápidas. Pero bueno, quería sacar el tema de que equipaste en Lleida un sector
¿no? En Gelida, En Gelida. En Gelida, equipé un Gelida, sector de perdón. iniciación, sí. Para la gente que está iniciando, ¿no? Y me gustaría, Sí. pues, que los que lo estáis viendo, que supierais que ha realizado esto y, bueno, que nos cuente un Es un poco... sector muy de iniciación, muy pequeño, son 7 vías. Podría ampliarlo un poco más, rebuscándolo muchísimo, llegar a 10, pero es un sector que equipé cuando mi hermana quedó embarazada y parte de la ilusión era como que, wow, yo quiero que mi sobrino escale, vamos a equipar algo que quede muy asequible para que él pueda hacer sus primeros pasos en roca, en un sitio muy guay. Aparte que veía que, claro, con todo esto del boom de la escalada de los Claro, rocódromos, cada vez hay más gente que escala y los sectores claro. son los mismos. De hecho, en Gelida cerraron, creo que se equiparon como 60 vías. Yo creo que el 6 más de los más bonitos que he hecho es parte, o sea, en Cataluña, un 6 más de ahí de Gelida lo desequiparon por, no sé, un tema entre los propietarios de los terrenos o por nidificación. No sé, un día llegaron los bomberos y Sí. ¡pram! Y, El ostras, sector hace como igual una curva, entonces la pared sí. principal bien, la dejaron las vías y en la pared donde eran las vías fáciles, que iba a ser como que más la Sí. peña, las quitaron todas. Ostras. Entonces, yo el sector que equipé es como un poco para gente perezosa. O sea, donde aparcas, Directamente, caminas 3 minutos y ostras. llegaste al sector. Ya me lo enseñará, ya me lo El enseñará. sector tiene, creo que tengo alguna imagen de dron del sector y todo. Ostras, qué guapo. El sector tiene, de hecho el día como que lo estrené en sociedad, fue mi hermana embarazada, tenía creo que 6 7 meses y escaló una de las Qué vías. bueno. Em, Eso, el sector tiene 7 vías, un pie de vía bastante amplio, lo saneé bastante Está muy bien. y va de grado desde el cuarto hasta el 6A más, 6B. Bueno, O sea, está es muy bien, está totalmente muy de bien. corte de iniciación para gente que quiera aprender, para gente que quiera hacer cursos o simplemente para gente que está en esos grados fáciles y dice, guau, quiero calentar aquí antes de ir al sector grande, pues lo puede hacer Ya perfectamente. pondremos la Y ubicación también del para sitio. desmasificar un poco la zona, porque al Claro. final hace tiempo que no voy. De hecho, tengo un proyecto que reequipé ahí que se llama La Boca Plena de Sica, que es un 8A. Fue el primer 8A que probé aquí. El primero o el segundo, no me acuerdo. Pero bueno, lo reequipé. Es de Ernest Corul. Saludos a Ernest si estás viéndolo, esta entrevista. Y claro, dejé de ir porque un fin de semana la masificación es tal que siempre había fila para probarla. A lo mejor había 4 o 5 personas probando la vía y ya al segundo, tercer fin de semana que fui, Ya te que digo, cansaste, guau, ¿no? tengo la vía a punto de hacerla y tengo que esperar 5 personas para darle como que el pegue, Ya, cepillarla, que eso ya. es otra de las cosas. Yo llegué a un momento en mi vida que yo tenía una colección de cepillos y decía, no, lo que más me gusta de la escalada son los cepillos. Y era un poco porque como yo veo que la gente cepilla muy poco las presas y al final el magnesio se acumula, es algo que Ya. te genera una mala experiencia y es algo que no es parte de la roca. Hay Ya. sitios del mundo donde incluso es prohibido usar magnesio, yo creo que no tiene sentido, ¿no? Pero deberíamos cepillar más las presas. De hecho, es Sí. algo que si yo puedo, termino una vida, cepillo cada vez que puedo y durante y cuando pruebo, porque es una tontería, pero la Ya. fricción cambia y luego el que venga después de Claro, ti. detrás O sea, si no se la cuidamos las encuentra. vías, Ya. al final hay muchísima roca, hay muchísimas vías, pero las vías buenas y populares las conocemos muchos. Claro. O sea, casi todo él dice, hay que hacer esta que es la clásica. Y si la clásica le caen a pegues y nadie la cepilla, pues se va a sobar mucho más rápido Vale. y nos va a durar menos la vía o la vía será más dura. Claro. Al final es eso, entender de que no estás solo en la escalada y que si tú la disfrutaste, que la disfrute el que venga después. Sí. Exacto. Muy bien, pues ahora vamos con un juego que los que ya habréis visto los primeros vídeos sabréis de lo que hablo. Y bueno, lo voy a traer. ¿Lo conoces, Luis? Sí, claro. Sí. ¿Lo has Lo probado llevé alguna vez? cuando estaba en el equipo de compa del Sharma, lo llevé ¿Sí? y era una locura. Lo usaron tanto que se rompió. Ostras.
O sea que me vas a ganar, ¿no? Hoy. No lo sé, no lo sé. Tienes ¿Con qué experiencia ya. mano? ¿Con qué mano quieres Derecha, jugar? va. Con la derecha. Vale. Venga, vale, 3, ¿eh? Va. Venga, cuando me Una, digas. 2, ya. ¡Apreta, apreta! Buah. Está fuerte, está fuerte. Buena, buena. Esto sin calentar es un poco, no sé, que nos Es cuente un un poco poco pero bueno, lesivo, ¿no? yo vengo a equipar toda la mañana, Ah, así vale, que. vale, o sea que... Bueno, está bien, está bien. Vale, y por último pues vamos a pasar al bloque de las preguntas finales y a ver qué nos cuenta Luis. ¿Qué significa para ti escalar? Si tuvieras que explicárselo a alguien que está empezando, ¿Qué ¿cómo, significa para ti escalar? cómo lo definirías? Guau, mira, te cuento, yo durante muchos años, a mí me gusta mucho vacilar y yo iba vacilando a la gente y la grababa y les preguntaba, ¿qué es para ti la escalada? ¿Qué significa para mí escalar? Wow, yo te diría que es la manera que he conseguido de, de vivir de la forma como más bonita, más en consonancia conmigo. No, no es solo a nivel físico, como ya dije antes, es como también la parte psicoemocional. Em, para mí escalar es enfrentarme a mis miedos, enfrentarme a mis dudas, enfrentarme también a lo que creo que es cierto y quizás no lo es. Es la manera de superarme, es la manera de aprender del entorno, de mí, de las personas que me rodean. Hoy día creo que qué significa para mí escalar es la manera en cómo percibo yo la realidad en la que vivo. El escalar para mí es, bueno, no sé, lo que quiero Muy, hacer. muy potente la respuesta. Ya, es que imagínate. Bueno, que con Yo todos le los años preguntaba a la que... gente qué es para ti escalar y me decían un estilo de vida y yo digo, bueno, sí, pero quiero algo más de contenido, ¿no? Al final para mí escalar es como algo muy puro, muy bonito y de lo cual estoy muy agradecido de haber conseguido en este pequeño paso efímero por el mundo. ¿Y cuál ha sido el momento más duro que has vivido con la escalada? El momento más duro que he vivido con la escalada, wow. Duro de, bueno, si te ha pasado algo o, Bueno, sí, sí, sí. Mira, o alguien que incluso en conozcas o... Patones fue un momento muy duro de mucha incertidumbre. Desmontando una vía en una reunión, tenía la rodilla flexionada, apoyada en la pared, se me bloqueó la rodilla, no la pude extender, me tuvieron que operar del menisco. Me acuerdo de que fue un momento muy, muy duro. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, ¿se te quedó la rodilla clavada en la pared? No, no, yo estoy apoyado como recostado y típico cuando como te recuestas en una pared y tienes la Sí, pierna flexionada con el pie apoyado en la sí. pared. Y no sé, cuando la fui a extender, como que estuve mucho tiempo, hacía Y, mucho y se frío, tal, te... cuando la fui a extender me hizo la rodilla, ¡cloc! Y no, Ostras, no la podía estirar. Y era como que, no, 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 no. ostras. Y me acuerdo que la logré extender y bajé. Y Y luego cuando se le te digo al que enfría... estaba abajo, y le digo, guau, me pasó algo loquísimo, como que se me bloqueó la rodilla, hice así, Ostras. y ahí se me quedó. Se me quedó la rodilla bloqueada. Al coche Ostras. cojeando, 3 días súper, súper rayado, buscando para operarme. Al final me opero, la rodilla me queda igual, se me seguía bloqueando. Y fue lo Eso mismo, es un lo... proceso de años Ostras. de readaptar tu cuerpo, readaptar Sí. cómo te mueves, el rehabilitar, ¿no? Afortunadamente soy fisioterapeuta Ya, ya, y ya. lo Y te logré ayudó hacer. bastante, ¿no? Eso. Y hoy día yo pensé que jamás iba a volver a correr. Otra cosa, Ostras. habiendo hecho atletismo y habiendo hecho montaña, pues también aparte de la escalada, me gusta mucho el trail Mm. running, o sea, las carreras de montaña, las cursas de montaña. Y yo pensé que jamás iba a volver a correr por montaña después de la operación. Y hoy día lo hago, Qué bueno, qué bueno. o sea, lo hago, incluso salgo de equipar todo cansado, no sé qué, y ahora en verano me voy a correr ahora no porque está cerrada Colcerola, Mm. pero me iba a correr de 8 a 10 de la noche. Qué bueno. Así 20 kilómetros por la Ostras. cara, ¡pah! Después de currar y al día siguiente a equipar a las 7 de la Ostras. mañana. Llegaba a casa eso a las 10:30, 11. ¿Y el momento más feliz El momento más feliz de la que escalada. recuerdes que digas, "Buah, Wow.
Cuando completaste alguna vía o... No sé si No, eso ha no, sido no sé, algo es que para mí la escalada es felicidad todo el continua, ¿no? rato. Sí, 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 no. Hay muchos momentos, ¿no? Sí, tratar de resumírtelo a uno, es como, no sé, no sé. Simplemente ir a escalar me hace feliz. Simplemente escalar. ¿Tienes algún ritual antes de hacer alguna vía así difícil o algo? Es porque... Un ritual, a ver, bueno, mira, creo que la vía más dura que he encadenado, que podría estar en uno de esos momentos felices, pero antes de escalar fue como liberarte de las expectativas. De hecho, el que me estaba asegurando, Seb, me dice, de todos los pegues, en este pensé que no la ibas a hacer. Ostras. Y yo, Justo cuando qué le bien, dijiste... ¿no? Pero quizás es un poco de haber llegado a ese estado de quiero disfrutar lo que voy a hacer, no quiero pensar en si voy a encadenar o no voy a encadenar. Y es algo que desde ese momento como que he ido repitiendo y es un ejercicio, ¿no? Porque al final nos afecta mucho nuestro ego Ya. en el querer hacer algo, no simplemente en la escalada. O sea, lo que te digo, para mí la Sí, escalada sí. es mi manera de entender la vida, pero Mm. en cualquier proyecto, en Ya. cualquier situación, un Mm. examen, una entrevista de trabajo, Ya. tú te pones cierta expectativa y al final es como que te estás autosaboteando. Sí, sí. Bueno, la escalada te En- ayuda mucho también a exigirte mucho, ¿no? A mí me ayuda Y luego muchísimo fuera de... a Ya, controlarme a nivel emocional y he ya. aprendido muchas cosas de cómo funciona, ¿no? Yo como ser humano. Mm. Y creo que es aprender a relajarte, eh, hacer una visualización previa, ¿no? De los detalles que dices cuando estás en una vía muy complicada, al límite de tu grado, los detalles importan muchísimo, ¿no? Ya. Entonces, saber en qué fallaste, concentrarte en, wow, esto tengo que hacer, pero tampoco me puedo olvidar del resto de movimientos. Al final la escalada es como una coreografía, ¿no? Cuando repites muchas veces una Mm. vía, tengo que hacer la coreografía lo más perfecta posible. Luego te das cuenta de que también influye la temperatura, influye si dormiste bien, influye si estás cansado. Claro. Pero bueno, como dice Megos, there's no bad conditions, just weakness. Entonces tienes que tener la fortaleza mental de decir, voy a disfrutar de la escalada. Y creo que ese es el ritual que tengo hoy día porque me sigue pasando, por ejemplo, si pruebo una vía a partir del 7B más, ya me empiezo a meter presión encima, no sé qué, o en un octavo, o en un 8 más, de si la podré, no la podré hacer, tal. Y decir, prueba, Claro. disfruta. Me pasa en el roco también, muchas veces me pongo nervioso y me toca probar un 7C, un 7C más, un 8A, wow, no voy a poder hacerlo, no sé qué, y es como, escala. Ya. Pruébalo Escala, o y... sea, escala, confía en que Mm. sabes y en que puedes Mm. y si te caes, ¿qué? Ya, ya, ya. O sea, le puedes dar un pegue, no pasa nada. Creo que el ritual es ese, como el desapego. Claro. Hoy día practico el desapego antes de escalar. Y si solo pudieras escalar en un sitio el resto de tu vida, ¿cuál sería? ¡Oh! Me mataste, me mataste. Me mataste, pero creo que es muy fácil la ¿Sí? respuesta. Mallorca. ¿En En Mallorca? Mallorca. Sí. Sí, si solo pudiese escalar en un solo En sitio, uno. en Mallorca. Pero depende. Porque si me dices solo puedes hacer bloque, Claro. pensaría en otro. Si me dices solo puedes hacer vía larga, pensaría en otro. Ya. Solo puedes hacer Es que es un deportiva, poco abierta esta pregunta, es un ¿no? poco abierta. Ya. Venga, va, di uno de bloque y uno de deportiva. Uno de bloque y uno de deportiva. Wow. Te diría de bloque, iría al Cañiz, porque le tengo muchísimo, muchísimo cariño. De deportiva, creo que a Rodellar, 100%, y si no es Rodellar, Montserrat. Y Mallorca yo lo decía por el psicoblock. O Ya. sea, si Eso pudiese escalar solo una disciplina, sería esa. psicoblock. Sí. Psicoblock. La primera vez que hice psicoblock fue en 2015 y lo que me ha hecho sentir y vivir el psicoblock, Eso me eh, gustaría probarlo a mí alguna vez, ¿eh? mira, para mí, Pero necesito ni entrenar. haciendo vía larga, ni haciendo free solo, ni haciendo alpinismo, he sentido las mismas emociones que he sentido haciendo psicoblock. Ostras. Porque es como una escalada muy, muy pura, pero que tienes el miedo de que estoy haciendo una vía porque estoy muy alto, pero tienes la misma sensación de bloque y Ya, luego ya, estás en ya. el mar. Es un entorno como estoy haciendo algo que debería ser en la montaña,
pero estoy en medio del mar Sí, 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 o sí. en un pantano. En Guadalajara iba mucho a hacer psicobloque en pantano, abrí vías y Ostras. tal. Pero es esa relación entre el agua y la escalada. A mí en mi vida es lo que te dije, siempre hice mucho deporte y el agua era algo que se me daba como fácil. La natación se me daba muy fácil. Modestia aparte, muy fácil. Pero de estar viendo una línea y repitiendo y que no oigo a nadie y solo veo eso, me volvía loco también. Es como estás Ya, tío. encerrado ahí Ya, claro. cansándote y repite y repite y repite. En cambio, la escalada también creo que me engancha porque hay infinidad de Mm. movimientos. O sea, ninguna vía, a menos que sea la de velocidad, ninguna vía es igual a otra. Ya, 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 ya. E igual la de velocidad, mientras más rápido vas, la vía cambia. O sea, tienes que Ya. hacer ajustes. Entonces, es eso, la Mm. escalada siempre es diferente. Es ¿Y parte de lo que me gusta. qué consejo le darías a alguien que empieza a escalar hoy? A alguien que empieza a escalar hoy, wow, que nunca deje de escalar. Y que tenga paciencia, ¿no? Que En el nunca deje de proceso escalar, sí, y... sí. O sea, que tenga paciencia, Ya. que lo Mm. disfrute y no se obsesione con el resultado. Al final creo que es eso. Ya, Y mira, el que está destinado a ser 9B, 9C lo va a hacer. ya. Pero en estos días lo hablaba con esta gente que hace novenos, Mm. lo hablaba con un compañero de trabajo, de la gente que hace 9B y así, y hace grados muy duros, al final ya no prueba vías fáciles. Ya. Y Y solo hay, hacen pegues en la hay piel difícil, sextos ¿no? que son muy, muy lindos. Mm. O por ejemplo, hay vías de largos en Ellos ya no Montserrat. disfrutan escalando, solo van Bueno, a lo difícil algunos sí y... habrá bueno, que disfruta. Por ejemplo, Sebastián, que es un escalador súper, súper fuerte. Ayer estaba paseando a los perros con él. Me dice, el fin de semana hice mi octavo número 300 a vista. Y digo, wow, 300 octavos a vista. Y dice, bueno, sí, igual. Él se siente que es malo mm. escalando. Yo digo, guau, ya quisiera yo hacer 300 octavos a Ya, ya, vista. ya. Pero él, lo que me parece bonito y lo que me gusta escalar con él es que si yo él, por ejemplo, no es su primera opción, no, un quinto, pero si lo pongo a escalar un quinto va a disfrutar igual. Mm. Ya, 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 ya. Pero alguien que está obsesionado con el Mm. grado y que está haciendo grado, cuando va a escalar es como ir a currar. Sí, 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 Tengo que sí. ir a fichar, Sí, tengo sí. que escalar duro. Ya, ya, Entonces, ya. la mayoría de los que están, por lo menos los que yo conozco, no se montan en un 6A, en un 6A más. Ya. O sea, no, alguien que está empezando a escalar le diría, por muy bueno que seas, por mucho que mejores escalando, Mm. sigue escalando todo. Mm. Todo lo que puedas escalarlo. Porque es eso, es tan grande y tan bonita la escalada que limitarte a una sola Ya. cosa, creo que no es sano. ¿Y cómo te gustaría que te recordara la comunidad escaladora? A mí, la comunidad escaladora, bueno, primero con cariño y luego como alguien que fue muy fanático. O sea, no que escalé duro o que hice cosas increíbles, sino que siempre disfruté escalando. Muy bien. Que siempre lo disfruté. Y por Ujú. último, ¿a quién te gustaría traer aquí también y verlo aquí sentado explicando su historia? Wow, a muchas personas, pero nada, lo conversamos antes. Yo creo que estaría muy, muy interesante, por ejemplo, que viniese mi cuñado y contase su historia. Eh, y si no, cualquiera de las personas con las que trabajo me parecen personas increíbles. Cualquiera te podría contar una historia espectacular. Pero bueno, para dejar las cosas en familia y no liarte mucho, yo invitaría a Eduardo Mosera aquí al programa. Muy bien, pues ya lo invitaremos y a ver si es A ver posible si que se venga. anima. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Reventar el botón de likes, hypear el vídeo, dejar comentarios si os ha gustado, bueno, un poco todo. Y bueno, Luis, no sé si quieres decir unas últimas palabras para acabar el vídeo. Nada, súper agradecido con esta oportunidad de contar un poco de las cosas que he hecho. Estoy seguro que me quedé corto a pesar de no haber parado de Si hablar en queréis que toda la hora. vuelva a decirlo por los Y, comentarios. mm, y bueno, nada, saludos a todos y nunca dejen de escalar. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Chao.